suplicamos, Señor, por los méritos de tu Hijo, que hables a nuestro corazón y que nos guíes, Señor, en este caminar de este lado de la eternidad, Dios. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando a este débil predicador, Señor, y que tu palabra sea edificada en nuestros corazones y que podamos dar frutos dignos de justicia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Damos la gloria al Señor. Él es bueno y misericordioso, porque hoy estamos aquí escuchando su santa y bendita palabra. Quiero invitarlos, mis hermanos, en el día de hoy que meditemos en la palabra de Mateo 13, Mateo capítulo 13. Vamos a estar estudiando una parábola una vez más. La última vez estuvimos viendo la parábola del mismo capítulo 13, acerca de el tesoro escondido. Hoy vamos a ver una parábola que está un poco más antes de esa, y es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Quiero leer para ustedes. Si todos están allí, acompáñenme en la lectura de esta parábola. Dice la palabra del Señor. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy, hermanos, vamos a estar, con la ayuda del Señor, dando respuesta, o conociendo más bien la respuesta de los hombres a la predicación del Evangelio. Hoy vamos a ver cuál es la respuesta que encontraremos de los hombres a la predicación del Evangelio, y cuál debe ser nuestra actitud frente a esa respuesta. Esta enseñanza, mis hermanos, está dirigida a toda la iglesia. A todos los miembros de esa iglesia está dirigida esta palabra. A cualquier ser sobre la tierra, miembro de la iglesia de Cristo, sea pastor, sea maestro, sean líderes, sean hombres dotados, toda esta enseñanza es dirigida a la iglesia de Cristo. Porque es un privilegio y porque es una responsabilidad de todo creyente proclamar el evangelio de salvación. Y esto fue instituido por el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 19. Dijo el Señor a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que, mis hermanos, ustedes, como portadores de la palabra del Señor, y en el ejercicio de su predicación, encontrarán varios tipos de oyentes. Aquellos que han decidido cumplir con este rol, y que es dado a toda la iglesia, tendrá que saber que la respuesta de sus oyentes será diversa. Y vamos a ver la respuesta que el Señor muestra en esta parábola, de los hombres que escucharon el mensaje del evangelio, y cómo esto ocurre dentro del reino de los cielos. Así que
Vamos a ver con más detalle la diferencia que hay y vamos a ver que algunos rechazarán el mensaje que nosotros prediquemos. El mensaje del Evangelio será rechazado por algunos, otros lo aceptarán por un tiempo, pero luego lo rechazarán, desistirán de ese mensaje, pero otros lo recibirán con agrado y veremos fruto en ellos. Cabe entonces preguntarnos, mis hermanos, si muchos rechazarán este mensaje, ¿dónde radica el problema de ese rechazo? ¿Dónde radica el problema del rechazo de los hombres? ¿Por qué los hombres rechazan el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la causa de esa realidad? ¿Será el predicador? ¿Será el mensaje que predicamos o el contenido del mensaje? ¿Deberíamos nosotros ajustar el mensaje del Evangelio a las necesidades de los oyentes de este tiempo para que pueda ser recibido con agrado? Todas esas respuestas las responderemos a lo largo de esta disertación. En la parábola que estudiaremos hoy daremos respuesta a esto, mis hermanos. Veremos cuál es el problema que le impide al hombre someterse al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no solo veremos la respuesta negativa, como les decía hace un momento del Evangelio, veremos también la respuesta positiva de aquellos que reciben el Evangelio. Así que para desarrollar este tema que he titulado La parábola del sembrador, muy sencillo, como su mismo título lo indica en la Biblia, la parábola del sembrador lo desarrollaremos en 3 subtítulos, en 3 encabezados. El primero es la parábola en sí misma. Vamos a ver la parábola en sí misma. Luego vamos a ver el propósito de las parábolas y finalmente veremos la explicación de la parábola. Voy a repetir para aquellos que llevan nota. La parábola en sí misma, vamos a ver el propósito de las parábolas, escuche bien, y la explicación de esta parábola en particular. Entonces, en ese orden de ideas, empecemos con nuestro primer punto, la parábola en sí misma. El Señor Jesús, luego de haber predicado a lo largo de un periodo a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban, Él predicaba en palabras comunes y corrientes. Su mensaje era claro, era llano y era entendido. Pero a partir del versículo 17 del libro de Mateo nos informa que el Señor inicia su enseñanza con parábolas. Usted mira antes de Mateo 13 y se va a dar cuenta que el mensaje del Señor era diferente a las parábolas, era en prosa, era claro, era fácil de entender. Pero a partir del capítulo 13 vamos a ver que empieza a predicar por medio de parábolas. Y la primera parábola que usa el Señor es la parábola del sembrador, precisamente la que vamos a estudiar en el día de hoy. Y en esa parábola el Señor nos enseña que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, lanzó la semilla. Dice el Señor que una de esas semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra semilla cayó entre pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esa es la segunda semilla. La tercera semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La otra parte cayó en tierra buena y dice las escrituras que dio frutos, algunas al 100 por uno, otras al 70 y otras al 30 por uno. La palabra que aparece para lo que traduce la Biblia como parábola, el término parábola en griego es parábole, que traducido literalmente significa, o traducido es poner al lado. En la traducción es poner al lado. Lo que básicamente hace una parábola es poner una cosa al lado de otra para compararla. Entonces, una parábola básicamente es una comparación. De manera que
cuando hablamos de una parábola, estamos usando una figura del lenguaje, una figura ilustrativa del lenguaje que tiene el propósito de comparar. ¿Para qué? Para llevarnos a una enseñanza espiritual. El final de la parábola es transmitir una enseñanza espiritual y eso se hace a través de la comparación. De manera que cuando nosotros vemos las parábolas, vamos a encontrar que el Señor usa situaciones del día a día, situaciones particulares o ficticias para luego transmitir una enseñanza espiritual a la luz de esa ilustración. Y es precisamente lo que ocurre en esta parábola. ¿Por qué el Señor predica en parábola? Y eso me lleva a mi segundo punto, que es el propósito de las parábolas. No solamente de esta parábola, sino el propósito de todas las parábolas que vamos a encontrar en el libro de Mateo. Y como esta es una parábola, entonces debemos saber cuál es el propósito por el cual el Señor predicó en parábolas. Las parábolas del Señor tienen el propósito, en primer lugar, de revelar la verdad del reino de los cielos. Y en segundo lugar, tienen el propósito de ocultar esa verdad. ¿Cómo así? Revela por un lado la verdad y por el otro lado oculta la verdad del reino de los cielos. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense, los discípulos dicen, ¿por qué le hablas por parábolas? Y es razonable la pregunta de los discípulos, porque Jesús antes de eso no había enseñado en parábolas. Así que este método pedagógico que el Señor utiliza tiene un propósito y los discípulos quieren saber cuál es ese propósito. El Señor les responde, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo que el Señor está diciendo entonces que el propósito de las parábolas es revelar las verdades del reino de los cielos. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Quiénes les estaba preguntando al Señor Jesús por qué predicaba en parábolas? Sus discípulos. Pero ¿a quién se refiere cuando dice, mas a ellos no les es dado saber? A los que no son sus discípulos. Y vamos a ver particularmente a quién está apuntando el Señor cuando hace esta declaración. De manera que, mis hermanos, el propósito de las parábolas son dos, según lo que nos dice el texto. Primero es revelar los misterios del reino. Jesús predica las parábolas a sus discípulos y vamos a ver que Él revela, explica a sus discípulos en particular lo que significan las parábolas. Y el segundo propósito, como decía, es ocultar la verdad del reino de los cielos. Y usted me dirá, pero esto es injusto. Todos merecen escuchar la verdad del Evangelio. Todos merecen escuchar la verdad de Dios. Todos deberían entender esta verdad. El Señor vino a este mundo a dar a conocer al Padre. ¿Cómo es posible que quiera revelar a unos y a otros no? ¿Por qué el Señor haría tal cosa? ¿Por qué el Señor oculta la verdad de unos, pero la revela a otros? Esto es injusto, pensaría cualquiera que escuchara esto. Pero voy a dar a continuación, mis hermanos, 3 razones que justifican la decisión del Señor Jesús de revelar a unos y de ocultar a otros las verdades encontradas en las parábolas. En primer lugar, la revelación le pertenece al Hijo de Dios, por lo tanto no es un derecho de los hombres. La revelación no es un derecho de los hombres, le pertenece a Dios. El mensaje del Evangelio es de Dios, no es de los hombres, es para los hombres, pero no es de ellos, es del Señor.
Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que, mis hermanos, la razón por la cual el Señor quiere ocultar esta verdad, en primer lugar, es porque es de Él, no es de los hombres. Le pertenece a Él, le fue dada por el Padre. El Padre le dio a Cristo esta verdad para entregarla a quien Él quiere revelarla. La segunda razón, mis hermanos, y es que como el Señor Jesús tiene el derecho legítimo de este conocimiento, entonces Jesús tiene el legítimo derecho de darla a quien Él quiera. Como Él tiene el derecho legítimo, entonces Él tiene el derecho legítimo de darla a quien Él quiere. El texto que leíamos anteriormente dice, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que usted, mi hermano, escuche este mensaje a lo largo de todos estos días y a lo largo de todo el tiempo que usted ha sido expuesto al Evangelio, semana tras semana, no lo hace más digno que los demás. No lo hace más digno que los demás. Si hoy escuchas el Evangelio es por la misericordia de Dios en tu vida. Mucha gente muere sin escuchar el Evangelio, gente que vive en los extremos, en los lugares más recónditos donde nadie ha llegado a predicar el Evangelio, mueren toda su vida sin escuchar nada acerca del Evangelio. Nunca escucharon un mensaje acerca de la palabra de Dios. Pero esto es injusto, me dirás tú, porque esta es la única forma de ser salvo. Tú no puedes ser salvo de otra manera sino escuchando el mensaje del Evangelio. Y aquellos que mueren toda su vida, viven toda su vida y mueren sin escuchar el Evangelio, es injusto que ellos sean condenados. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Pablo. Y yo te diré, no es injusticia. Dios no es injusto, porque todos los días, mis hermanos, la creación le grita a voz en cuello que Dios existe y lo único que hacen es ignorar a Dios. La creación, dice la palabra del Señor, que la creación habla de Dios. Un día dice a otro día y cada día manifiesta la obra de Dios. La creación es la voz de la existencia divina. Pero el hombre ha ignorado a lo largo de los tiempos esa gran verdad. Y por eso la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál verdad es la que niegan los hombres? ¿Cuál es esa verdad que los hombres niegan día a día? Miren lo que dice el versículo 19 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué manifestó el Señor? Su eterno poder y deidad, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, no tienen excusa. Dios ha revelado su ser, lo que Él es, a través de la creación. La creación declara a voz en cuello que Dios existe. Solamente un ser superior pudo haber hecho la mega obra que ven nuestros ojos. Pero los hombres han ignorado, pues habiendo conocido a Dios, escuchen esto, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, han ignorado a Dios a través de la creación. Así que mi hermano y amigo que me escuchas,
Si hoy escuchas el mensaje del Evangelio, no es porque eres más digno que los demás, es por la misericordia de Dios, pero lo que es aún más mayor en la misericordia de Dios es que logres entender ese mensaje. Si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Y este mensaje del Evangelio es el único que puede darnos vida. Entonces, mis hermanos, esto no es injusto. No es injusto que el Señor Jesús oculte la verdad del Evangelio a los hombres, porque a Él le pertenece, es su derecho legítimo, y es su derecho legítimo también darlo a quien Él quiera revelarlo. Y en tercer y último lugar, porque los escribas y fariseos y sus seguidores habían endurecido su corazón contra el Señor. La razón por la cual el Señor Jesús predica en parábolas para ocultar la verdad del reino de los cielos era porque cuando predicaba el Evangelio de manera clara, los hombres rechazaron el mensaje del Señor Jesucristo. Entre esos los escribas y fariseos endurecieron tanto su corazón que no les importó rechazar el mensaje del Señor Jesucristo. En el capítulo 12, lo invito a que lo lea cuando tenga tiempo. En Mateo 12 se registran 3 eventos en particular. Los discípulos toman espigas en el día de reposo, lo cual para los judíos eso era intolerable. Jesús sana a un hombre con la mano seca en día de reposo, y esto desata la crítica de los fariseos. Y en tercer lugar, y mucho peor, el suceso en que Jesús es acusado de expulsar demonios por el poder del demonio, por el poder de Belzebub. ¿Quiénes hacen esa crítica? Los religiosos de la época, fariseos y escribas. Estos hechos, mis hermanos, estos hechos evidencian el total rechazo de los religiosos del Señor Jesús y su mensaje. Incluso esto provocó la ira de ellos, que aún planeaban destruir al Señor, como dice Mateo 12:14. Al final dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo, o sea, se reunieron y discutieron contra Jesús para destruirle. Ahora, ¿saben por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor oculta el mensaje de ellos? Porque ellos decidieron tapar su oído ante el mensaje del Señor. Y el odio de todo el régimen religioso que había en aquella época llegaron literalmente a un nivel criminal. Y el Señor Jesús sabía la intención de estos corazones, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:18. Así que en estos dos propósitos, mis hermanos, encontramos la gracia de Dios hacia los discípulos, porque a ellos sí le era revelado el misterio del reino. Pero por otro lado, era revelado el juicio temporal del Señor al ocultar su palabra a aquellos hombres que de manera deliberada decidieron rechazar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús ocultó la verdad del reino de los cielos a estos hombres impíos. De manera que, mis hermanos, el propósito entonces de las parábolas, de todas las parábolas del Señor Jesús, es revelar el mensaje del reino y, por otro lado, ocultar el mensaje del reino. Ahora vayamos más específicamente a nuestra parábola, la parábola del sembrador. Expliquemos la parábola del sembrador. 3 elementos son fundamentales en esta parábola. 3 elementos. El primero es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice: la parábola es esta, la semilla es la palabra
de Dios. Por lo tanto, el sembrador, ¿quién es? El que predica la palabra. El sembrador entonces es el que esparce la semilla, es decir, el que proclama el evangelio, el que predica la palabra de Dios. Por lo tanto, el sembrador es el predicador. Y la tierra o el terreno vendrían a ser los corazones de los hombres, dice la palabra en Mateo 13:19. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. O sea que la tierra o el terreno donde cae la semilla es que los corazones de los hombres. Tenemos entonces que la semilla es la palabra, el sembrador es el predicador de la palabra y el terreno son los corazones donde llega la palabra. Donde llega la palabra. Veamos los 4 terrenos donde cae la semilla que lanza el sembrador. Veamos el primer terreno, a este le llamaremos el que oye junto al camino. Este es el primero que escucha la palabra. El que oye junto al camino. Mateo 13:13. Y ahora sí quiero que vayan allá nuevamente al capítulo 13 de Mateo, versículo 3. Mateo 13, versículo 3. Vamos a seguir la lectura de este capítulo. ¿Me acompañan, por favor, mis hermanos? Voy a leer para ustedes Mateo 13, 3. Dice, y he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y en la explicación que el Señor Jesús hace de este oyente, lo encontramos en el versículo 19. Así que dirígase al versículo 19. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Este terreno donde cae la semilla es un terreno muy arcilloso, es un terreno poco profundo, es comprimido, es como ese desierto cuando uno lo ve así todo reseco. Imagínense, ahí cae la semilla, obviamente no va a brotar. Vienen las aves del cielo, como están ahí expuestas visiblemente, se la lleva. Esa es la imagen que presenta el Señor Jesús en la parábola. Y este terreno, mis hermanos, es el tipo de persona que tiene un corazón impermeable por la palabra. Es un corazón impenetrable por la palabra. Esta persona, aunque oye la palabra, porque todos oyen la palabra, usted se va a dar cuenta, es decir, que la palabra es sembrada en su corazón, no permanece profundamente en su mente, porque de inmediato viene Satanás, quita la influencia de la palabra con sus mentiras tan fácilmente como los pájaros se comen la semilla. La persona oyente así son indiferentes al evangelio, sin esperanza, espiritualmente muertas y totalmente susceptibles a las estratagemas de Satanás. Y ejemplo de ellos fueron los fariseos y los escribas, que apenas escuchaban la parábola del Señor, Satanás ponía en su mente la mentira para rechazar de tajo lo que el Señor enseñaba. Esos eran sus contradictores. Ese es el tipo de persona a la que usted le predica el evangelio y siempre tiene una respuesta en contra de lo que usted está diciendo. Ese es el tipo de persona que va a escuchar la predicación del evangelio. Y no se extrañe porque va a pasar. Le va a pasar. ¿Y por qué? Dice Pablo en 2 Corintios 4:13, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios, es decir, Satanás,
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. De manera que, mis hermanos, el primer oyente escucha la palabra, pero la rechaza porque de inmediato los demonios ponen duda en su mente. Vamos a esperar ese tipo de respuestas cuando prediquemos el Evangelio. El segundo oyente es el que oye superficialmente. Vamos al versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La explicación de este terreno, o de este oyente, la encontramos en el versículo 20. Vayan al versículo 20. La explicación que hace el Señor Jesús, Él dice: y aquel en que se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo. Miren la diferencia entre el anterior y este. Este la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida tropieza y cae. Este oyente, cuando usted predica el Evangelio, escucha y se goza de lo que usted le está diciendo. Lo que usted está diciendo probablemente es un mensaje de esperanza para su vida tribulada. Qué sé yo, puede estar esperando buscar algún tipo de verdad existencial, y usted llegó con ese mensaje y de repente él sintió que ese mensaje le sirvió para su vida intelectualmente. Ese mensaje favoreció a esta persona y produjo en él grandes emociones. Este tipo de personas recibe la palabra con entusiasmo, mi hermano. Son receptivos a la palabra y muestran un gran interés por ella. Pero este entusiasmo se oscurece por el hecho de que no tienen raíz. No tienen raíz. La idea o la imagen que el Señor nos presenta es que cuando lanza la semilla, esa semilla cae en pedregales. Sería absurdo pensar que habían piedras y que el Señor tiró semilla en las piedras. Lo correcto sería pensar que debajo de la superficie de la tierra había un pedazo de piedra que impedía que la semilla pudiese germinar y pudiese echar raíces. Entonces creció, pero no tuvo raíces. Y entonces, como crece y no tiene raíces, cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, entonces se desaparece de la faz de la tierra. Ellos creen por algún tiempo, mis hermanos, al menos intelectualmente, son receptivos. Hay una notoriedad temporal que no es auténtica fe. Ese es el problema de este oyente, que su fe no es auténtica. Su gozo es superficial. Precisamente porque es superficial, es decir, no tiene raíz. No hay raíz. La palabra de Dios no hizo raíz. O sea, no se soportó, no se agarró firmemente la palabra del Señor en este corazón, y por esa razón entonces él cae ante cualquier aflicción, ante cualquier persecución por causa de la misma palabra que él escuchó. Así que cuando viene la prueba, mis hermanos, por causa de la palabra que escuchó, se hace evidente que su fe nunca fue una fe genuina. Fue una fe temporal, pero no una fe genuina. Estos son de los que habla Juan en 1 de Juan 2:19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, ¿cuál es la mayor evidencia
de una fe genuina, de un hombre que ha sido salvo por el Señor, que persevera en la fe hasta el final. Si usted quiere saber si un hermano es un verdadero creyente, una de las evidencias más claras es que permanece hasta el final, porque vendrán las pruebas, vendrá la persecución por causa de la palabra, el rechazo por causa de la palabra, y él permanecerá porque la raíz ha hecho en su corazón mella. Este segundo oyente, mis hermanos, escucha el mensaje, se alegra cuando lo escucha, pero cuando viene la aflicción y la prueba, se aparta de la fe, apostata de la fe, porque no tiene raíz para soportar las dificultades por causa del Evangelio. El primero entonces, el primer oyente es engañado ¿por quién? Por Satanás. Pero este oyente, este segundo oyente es engañado por él mismo. Él mismo se engaña a sí mismo, haciéndose creer que es creyente y en realidad nunca lo fue. Nunca fue un verdadero creyente. Así que vas a esperar dos tipos de respuesta en tu predicación. Vamos a ver entonces el tercer oyente. A este le llamamos el que cayó entre espinos. Versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En el versículo 22, vaya al versículo 22, el Señor Jesús explica qué significa esto y dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, miren, todos tres han escuchado la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Este oyente, mis hermanos, es un terreno que está lleno de hierbas. Es un terreno que crece al lado de espinos. Y los espinos crecen junto con él y como crecen más robustamente, los espinos la ahogan. Y cuando la ahogan, él muere. Estos oyentes representan el corazón demasiado cautivo o cautivado o preocupado por los asuntos de este mundo. Ese es el tipo de persona a la que usted le va a predicar y toda su vida gira alrededor de satisfacer las necesidades que ofrece este mundo. La comida, las necesidades de luz, de agua, esas son sus mayores preocupaciones, de vestir bien, de tener la mejor ropa, la mejor pinta, de mantenerse estéticamente adecuado para ser aceptado delante de los demás. Si salió la primera película, él se ve la primera película que salió. Si salió la nueva moda, entonces él va a perseguir la nueva moda. Él quiere tener todo y cubrir todas sus necesidades, carro, casa, beca. Es una persona que tiene su mente clavada en las necesidades y los deseos de este mundo. Es una persona cautiva por los deseos y placeres de este mundo. Es por eso que es ahogada por los afanes. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las cosas que él quiere y no las puede obtener, llega un momento en que renuncia a la fe porque eso para él es lo más importante, las riquezas, los placeres de esta vida y no pueden dar fruto. Ese es su mayor deseo. Esta persona está demasiado enamorada de este mundo, obsesionada por los afanes y los placeres de la vida, los valores del mundo temporal, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio y un sinfín de diversiones triviales. Esa es su mayor necesidad. Inundan el corazón y mitigan la verdad de la palabra de Dios. Un ejemplo que encontramos en las Escrituras es Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era un hombre que tenía su mente en los placeres y deleites de este mundo.
Ustedes sabían que Judas Iscariote era el que manejaba las finanzas del ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un día, una mujer se acercó al Señor Jesús y derramó un perfume en los pies del Señor Jesús. Era un perfume costoso, muy costoso. Y el primero que criticó esa acción o el único más bien, que criticó esa acción fue Judas Iscariote. Él dijo, ese dinero que se malgastó allí lo pudiésemos haber cogido y usado para los pobres. Y es cuando el Señor dice, los pobres siempre estarán con vosotros, pero yo no estaré siempre con ustedes. Y en realidad Judas no estaba interesado en los pobres, él estaba interesado en sus deseos pecaminosos. Y por esa razón vendió al Señor Jesús por un ciento de dinero. Su necesidad era el dinero. El joven rico dijo, Señor, he cumplido todos los mandamientos, he guardado desde mi niñez toda la palabra, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y madre, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice, te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué pasó con este hombre? Se entristeció en gran manera. ¿Por qué? Porque su corazón estaba anclado a los deseos y afanes de este mundo. El dinero era su Dios. Lo que el Señor le dijo es, ¿cumpliste los 6 mandamientos? Vamos a empezar por el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no pudo. Se dio cuenta que no podía salvarse. Y los discípulos entendieron eso. Porque los discípulos más adelante le dicen al Señor, Señor, entonces es imposible poder salvarse. Y dice el Señor Jesús, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. De manera que, mis hermanos, este es el tipo de oyente que usted encontrará cuando predique el mensaje del Evangelio. Ese es el tipo de oyente que usted verá en las iglesias. Es el tipo de oyente que estará en medio de ustedes como congregación cuando el Evangelio se predique. No se extrañen cuando algunos de ellos que acepten el Evangelio con gozo, vengan, se muestren animados, gozosos por participar, en un momento u otro rechacen el Evangelio tajantemente. Esos son los que tendrán una fe superficial. Y no se extrañen de aquellos que cuando tengan los afanes, cuando vengan los afanes de este mundo, el deseo por tener las cosas de este mundo, abandonen el Evangelio, abandonen la iglesia por amor a este mundo. Pero no todo es negativo, mis hermanos, no todo es malo. En la predicación del Evangelio no todos rechazarán este Evangelio, y si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Está el oyente que en último lugar es el oyente que da frutos. Versículo 8. Versículo 8. Dice, y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, alguna semilla al 100 por uno, otra al 70 y otra al 30. Y la explicación lo encontramos en el versículo 23. El Señor Jesús dice, pero aquel en que se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Escuche, todos los anteriores escucharon la palabra, pero tenían un problema y era que no la podían entender. ¿Recuerdan? A quien el Hijo lo quiera revelar. Estos oyeron la palabra y la entendieron. Comprendieron la palabra, conocieron la verdad del reino de los cielos. Este sí da frutos y produce no solamente al 100, no solamente al 70, no solamente al 30. Estos hombres producen frutos dignos de justicia. Y encontraremos a estos hombres, a este corazón, en este mundo, los encontraremos cuando veamos en ellos frutos, porque comprendieron y escucharon la palabra que tú les predicaste.
que tú anunciaste por la ayuda del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos, esa palabra dará muchos frutos. El Señor está aquí describiendo a alguien con un corazón tan bien preparado que cuando escucha el Evangelio lo recibe con verdadera comprensión y una fe genuina. La expresión que Lucas usa es retiene la palabra oída y da frutos con perseverancia. O sea que él no solamente escucha, sino que escucha la palabra, la retiene para él, la conserva, la entiende y la produce. La palabra es producida por él. Su corazón se embarga de frutos para el Señor. Esto indica asirse con tenacidad a la palabra, a la verdad y perseverancia en la fe. Les decía hace un rato que si queremos saber quiénes son los verdaderos creyentes, la mejor manera de saberlo son aquellos que perseveran. Son aquellos que perseveran en la fe. Todos los anteriores oyentes en la palabra habían escuchado la palabra, pero no solamente la escucha, también la entiende y da frutos en la semilla. Es la semilla implantada en un corazón preparado para dar frutos. Es un corazón preparado para dar frutos. Y si lo notaron, mis hermanos, a los tres oyentes que mencionamos al inicio, esos tres oyentes, el que cayó en el camino, el que cayó entre predegales y el que cayó entre espinos, cada uno de ellos fue atacado por un enemigo del Señor Jesucristo. El primero por el diablo, el segundo por el mundo, por sí mismo, el que cayó entre pedregales, por sí mismo, se negó, o sea, su mismo ser lo engañó. Y el tercero de ellos, por este mundo. Los tres grandes enemigos. Por implicación, mis hermanos, este oyente, el que da fruto, también es tentado por las mentiras de Satanás. Es seducido por un corazón engañoso. Su corazón es engañoso más que todas las cosas. Y por los placeres de este mundo. Pero usted sabe por qué permanece firme y a pesar de todo ello da fruto. A pesar de que los tres cayeron por los tres enemigos, pero aunque es rechazado, es atacado por Satanás, es engañado por su corazón, pero al mismo tiempo es atacado por los afanes de este mundo. ¿Por qué persevera? La razón está en la palabra. Porque entiende la palabra, porque la aplica, porque la comprende, porque lo oculto del reino de los cielos le ha sido ¿qué? Revelado, porque el Hijo a quien quiere dar esa verdad, la da. Y perseverarán hasta el final. Este hombre dará muchos frutos. Mis hermanos, y para concluir, permítame decir tres cosas. En primer lugar, la predicación del Evangelio es incluyente, pero su revelación es excluyente. La predicación del Evangelio es incluyente, pero su revelación es excluyente. Debemos predicar, mis hermanos, el Evangelio a toda persona. Eso es incluyente. Usted no puede hacer acepción de personas en la predicación del Evangelio. Usted tiene que predicar el Evangelio a toda criatura, como dice el Señor, sin importar la raza, el color, la religión, la cultura. En este sentido, mis hermanos, es incluyente el deber de predicar el Evangelio a toda criatura. Todo hombre tiene que escuchar este Evangelio. Y en la medida de sus posibilidades, usted debe predicarle a todo, sin excepción de personas. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo. Pero el ejercicio de nuestra labor, mis hermanos, no podemos ignorar
que solo unos pocos entenderán nuestro mensaje. Es una realidad, aunque le prediquemos a todos, solo algunos, solo pocos escucharán y entenderán el mensaje. En este sentido, el entendimiento de este mensaje es excluyente. Es excluyente a quien el Hijo lo quiera revelar. Él lo da a quien quiera. La revelación, abrir los ojos del hombre para que pueda entender el mensaje, es una labor del Señor. Pero la labor de nosotros es predicarle a toda criatura, no a algunos. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que no todos entenderán el mensaje del Evangelio. Solo aquellos a los que el Hijo quiera revelarlo. Por lo tanto, no podemos ser selectivos en nuestra predicación del Evangelio, pensando que tal vez este sí se convertirá cuando escuche el mensaje, o este no, porque es claramente un rebelde contra Dios. No podemos ser gobernados por nuestros prejuicios a la hora de cumplir con nuestra labor de predicar el Evangelio. No podemos juzgar a ser Dios, hermanos. No podemos ser selectivos en aquel que sí le predico y aquel que no le predico por nuestros prejuicios, porque solo Dios conoce los corazones y tiene la capacidad para transformar según su soberana voluntad. Él ha transformado el corazón de los hombres más impíos que usted pueda imaginar. Pero es Él, no nosotros. Yo no sé quiénes son, pero Pablo decía, lo soporto todo por amor a los escogidos. ¿Y Pablo sabía quién eran los escogidos? No, pero él sufría padecimiento, fue encarcelado, fue apedreado, fue metido a la cárcel, sacrificado incluso por el Evangelio, pero todo lo soportó por causa de los escogidos. Pero Pablo no lo sabía. Pablo le predicaba a todo el que pudiera y tuviera la oportunidad, le predicaba. Mis hermanos, el Evangelio en ese sentido entonces es incluyente, pero su revelación es excluyente. Dios revelará a quien Él quiera. Mis hermanos, en segundo lugar, entender el problema de la parábola, escuche bien esto, identificar el problema de la parábola es el mensaje central de la parábola. ¿Cuál es el problema de la parábola? ¿Dónde radica el problema de la parábola? La pregunta es, ¿por qué solo un campo llevó frutos? ¿Por qué uno de 4, uno solo fue el que llevó fruto? Si todos los campos recibieron la misma semilla, todos los campos tenían el mismo sembrador, si es el mismo mensaje y es el mismo predicador, ¿dónde radica el problema? El problema no está en el mensaje, mis hermanos. El problema no está en el predicador. No, que es que me da miedo, no sé cómo predicar, es que yo no tengo las palabras adecuadas para predicar. No se trata de ti. Tampoco es el mensaje. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? El problema está en el corazón de los hombres. Así que no necesitamos cambiar el mensaje del Evangelio. No necesitamos traer a la gente a la iglesia, traer a la gente a la iglesia con lo que se siente cómodo. Esa no es la misión de la iglesia. Jesús no le dijo a la iglesia, vayan y monten una discoteca para que la gente que llegue se sienta cómoda y escuche el Evangelio. Prediquen un evangelio de prosperidad para que la gente sea rica en este tiempo, en esta tierra, tenga dinero. El Señor no dijo nada de eso. El Señor dijo, prediquen el evangelio fielmente. Porque el problema no es el mensaje, hermanos. El problema no es el predicador, el problema es el corazón de los hombres que no está preparado para recibir el evangelio de salvación. Por otra parte, mis hermanos, el problema no está en el predicador. El que sembró la semilla fue el mismo en todos los terrenos.
No debemos sentirnos frustrados porque esto suele pasar por la respuesta negativa de muchos hombres que escuchan la palabra fielmente predicada. Vemos que no hay gente que se convierte y sigue al Señor, y por más que predico el Evangelio, la gente no acude. Y estoy seguro que estoy predicando la palabra del Señor, pero no se trata de ti, mis hermanos. No se trata del predicador. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos frustrarnos. Debemos confiar en la soberana voluntad del Señor. Porque sea que escuchen el Evangelio, mis hermanos, Dios es glorificado. Y sea que rechacen el Evangelio, Dios sigue siendo glorificado. Porque en los que rechazan el Evangelio, la justicia de Dios viene sobre ellos. Pero en los que escuchan el Evangelio, la gracia de Dios viene sobre ellos. Y ambos son atributos del Señor. Y Dios es glorificado en los dos. Cuando venga el juicio, el Señor mostrará su gracia a los escogidos, a los suyos, pero mostrará justicia a los que no son suyos. Y ese día, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua dará gloria al Señor por su justicia y por su gracia. De manera que, mis hermanos, sea que se conviertan al Evangelio, o sea que rechacen el Evangelio, Dios es glorificado. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Porque estás dándole gloria a Dios. Cualquiera que sea la respuesta de los hombres, estás dando gloria al Señor. Porque estás obedeciendo su palabra. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas personas se convirtieron en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo? ¿Usted ha preguntado eso alguna vez? El maestro de maestros, el Señor Jesús, 3 años de ministerio. ¿Usted sabe cuántas personas se convirtieron en la predicación del Señor Jesucristo? Hechos 1 muestra que probablemente fueron 120. Y digo probablemente porque de hecho presenta una prueba contundente, pero no concluyente de este asunto. Posiblemente sean más, pero no son muchos. ¿Cómo explicar que el Señor, el maestro de maestros, con todos los milagros que hizo, los prodigios, señales, solo haya conquistado a 120 personas o unos pocas más personas en su ministerio terrenal? Entonces el éxito no está en el predicador, el éxito no está en el mensaje, el problema no está allí, el problema está en los corazones de los hombres. Es probable que algunos de los discípulos consideren el ministerio del Señor como insuficiente, porque miren lo que le preguntaron al Señor en Lucas 13:23, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, veían poca gente, de tanta gente que escuchaba el Evangelio, de las multitudes, cuando hacía los milagros, 5,000 personas. ¿Cuántas personas estaban en el aposento alto cuando el Señor se les apareció después de la resurrección? 120 personas reunidas. De 5,000 a 120. Pero lo maravilloso e increíble es que el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores. Pedro cuando predicó, ¿cuántas personas se convirtieron? 5,000 personas se convirtieron. Entonces, el problema no es el predicador, el problema no es el mensaje, mis hermanos, es el corazón. Es el corazón de los hombres donde cae la semilla. Y en tercer lugar, este mensaje es el único medio por el cual puede ser salvo. Este mensaje del Evangelio es el único medio por el cual puede ser salvo. El Señor Jesús nos enseñó que el reino de los cielos, escuche bien, el reino de los cielos había llegado a esta tierra. Jesús, el Rey, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos era la única manera, el único medio verbal por medio del cual Dios
traería a los salvos al reino de los cielos a través de la predicación. Es necesaria la semilla, mis hermanos, para que puedas dar fruto. Si no hay una semilla, no habrá fruto. Si no hay predicación, no habrá convertidos. Si no predicas el evangelio, no llegarán los escogidos. El fruto se recoge después de haber plantado la buena semilla. No es al revés. Tenemos que predicar el evangelio para que entonces puedan llegar al arrepentimiento, mi querido amigo que me escuchas. El mensaje del evangelio es la semilla. Este mensaje es un llamado que te hacemos al arrepentimiento hoy durante todos estos días, estos domingos. Arrepiéntete de tu pecado y abandona la vida licenciosa que llevas lejos del Señor. Arrepiéntete, porque el Señor te ha llamado por medio de la predicación de su evangelio para que llegues a Él, a los pies de Cristo, y le reconozcas como su único y suficiente Salvador. Este es tu deber. No ignores el mensaje. No ignores el mensaje que te predicamos. Por el amor de Dios, escucha el evangelio que se te predica, porque los fariseos ignoraron el mensaje del Señor, ignoraron y fueron condenados por haber rechazado el mensaje. Que este no sea tu resultado, pero debes saber, mi amigo, que no hay otra forma de conocer a Dios sino por medio del evangelio, por medio de la predicación del evangelio. Arrepiéntete porque eres pecador. Estás lejos del Señor, vives tu vida lejos del Señor, ignorando, a pesar de que la creación te grita a voz en cuello que Él existe, pero has decidido ignorarlo. Has decidido rechazar a Dios y vivir licenciosamente en tu pecado. Pero el Señor te llama, a pesar de tu miseria, a que acudas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que puedas ver la gloria del reino, para que puedas tener vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, mis amigos, este es el evangelio del Señor Jesucristo. Entrarás al reino de los cielos si escuchas, entiendes, darás frutos y perseverarás por la gracia inmerecida del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por guiarnos en este mensaje, Señor. Gracias porque tú has plantado la semilla en muchos corazones y nosotros estamos, Señor, agradecidos por tu misericordia, porque no lo merecíamos, Señor. No merecíamos recibir el mensaje del evangelio, pero tú, Señor, por tu gracia y por tu gran amor con que nos has amado, enviaste a tu Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y por aquellos que aún, Señor, no han nacido de nuevo, Señor, te suplicamos para que tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, sea plantada en sus corazones y puedan entenderla y dar frutos dignos de justicia, Señor. Al 100 por 1, al 30, al 70, Señor, y que sus vidas puedan darte gloria y honra a ti solamente, Señor, porque te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.